La iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Qué bueno poder volvernos a ver, qué bueno es poder tener este privilegio de compartir la palabra del Señor. Quiero en esta tarde presentarte una nueva enseñanza que consta de tres episodios, ¿sí? Es una serie con tres partes que tiene que ver con el reino de Dios como sistema de gobierno en nuestras vidas, y en especial manera vamos a ver cuáles son las selecciones que se nos presentan, cuáles son las selecciones que Jesús relaciona con el gobierno del Padre. Son tres pares de selecciones y en esta ocasión vamos a ver una a la cual he titulado Crecer no siempre es madurar. ¿Sí? Lo repito, crecer no siempre es madurar. Muchas veces pasamos por la vida, acumulamos experiencias, pero no sacamos nada bueno de ellas o no aprendemos de ellas. Entonces simplemente acumulamos experiencia, pero no logramos madurar a través de ella. No permitimos que Dios en realidad nos madure a través de los procesos por los que pasamos. Simplemente pasamos por procesos en el mejor de los casos. Muchas veces nos estancamos en ellos. Pero no es esto de lo que yo quiero hablar precisamente hoy, sino más bien de algo que espero edifique tu vida, que la pueda contribuir a construirla. Ahí está, no me trabo. Pero por sobre todas las cosas quiero que la palabra de hoy pueda ayudarte a tomar decisiones. Vamos a ver un pasaje de la Biblia muy conocido inclusive por gente que quizás nunca pisó una iglesia, pero a la que se hace referencia en muchas ocasiones frente a decisiones cruciales en la vida. Para poder abarcar toda la serie vamos a tratar Mateo capítulo 7 del versículo 13 al 27. Pero en este caso puntual, en el de hoy, vamos a hablar de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y yo quisiera leértelo en una traducción poco usual, pero para el caso que quiero tratar hoy me sirve mucho. Y bueno, si no la tenés vos, te pido que simplemente escuches, pero que no la busques en tu traducción porque podemos generar confusión, ¿sí? Mira, la traducción en lenguaje actual dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encontrarán. Bueno, de estos dos pasajes vamos a intentar dilucidar algunos principios espirituales que nos puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Me interesa de sobremanera poder recalcar las diferencias que son obvias y que saltan a la vista cuando leemos los pasajes. Son dos caminos opuestos, ya sea en su dimensión, ¿sí? Uno es ancho y otro es angosto, pero también en cuanto a su dirección, ¿sí? Uno lleva a la perdición mientras que el otro lleva a la vida. Y entonces esto nos empieza a ayudar a caracterizar cada camino. Hay versiones que hablan de puertas y hay versiones que hablan de sendas, ¿sí? Ya sea sendas, caminos o puertas. Para este caso es lo mismo, ¿sí? Pero a mí me gustaría poder hablar sobre los caminos. El camino ancho es un camino en donde obviamente entra mucha más gente que en el camino angosto. En este camino ancho nosotros vamos a encontrar, como decía, un camino a la perdición. Es decir, vamos a encontrar destrucción, porque para poder perdernos necesitamos empezar necesariamente a destruirnos. Si nos edificáramos, no iríamos a la destrucción ni a la perdición. Pero como el camino este nos lleva a la perdición, está lleno de destrucción. ¿Y destrucciones de qué tipo? Bueno, destrucción, por ejemplo, de nuestro carácter. Hay personas que tienen el carácter destruido y eso las va a llevar a la perdición. O tienen destruida su alma, o tienen destruido sus emociones, sus pensamientos, tienen destruido su espíritu, tienen destruido su cuerpo, su honestidad. Es decir, es un camino que a la larga lo que busca es separarnos totalmente y para siempre de Dios. Este es un objetivo, ¿sí? Más tarde vamos a hablar de por qué este camino tiene ese objetivo. Sin embargo, el otro camino, el camino angosto, donde entra mucha menos gente, es un camino por definición totalmente contrario. Es un camino que nos lleva a la vida. Por ende, es un camino donde vamos a encontrar una conciencia tranquila, en paz, donde vamos a encontrar una relación con Dios, una comunión con Dios
adecuada, justa, correcta, sana, que va a hacer que nosotros deseemos cosas saludables. Un camino donde nos lleva a perdonar, a construir familia, una familia como Dios quiere que la construyamos. Un camino que verdaderamente nos va a llevar a disfrutar de la vida y a disfrutarla en abundancia. Claro que ninguno de los dos caminos está exento de problemas, ¿sí? En todos los caminos siempre hay problemas. Pero convengamos que la dirección del camino va a hacer al caminante, ¿no? Como dicen ahí una canción del Nano Serrat. Ahora bien, teniendo estas dos diferencias, dice la Biblia, que son muchos más los que toman el camino ancho que el camino angosto. Ahora bien, usando hasta la lógica, ni siquiera es una cuestión de fe. Si un camino me lleva a la perdición y el otro me lleva a la salvación, ¿cuál voy a tomar? Ahora, la pregunta es ¿por qué la mayoría toma el primero? Sin embargo, y antes de poder ir a esa respuesta, yo quiero ilustrar este pasaje con una historia muy interesante. Resulta ser que había un nieto, un jovencito muy entre comillas vivo, que le quiso jugar una mala pasada a su abuelo. Y entonces agarró uno de los pajaritos que tenía su abuelo y lo escondió en su puño y a su vez lo metió atrás de la espalda. Entonces enfrenta a su abuelo y le dice: abuelo, el pajarito que tengo en mis manos, aquí atrás en mi espalda, ¿está vivo o está muerto? Y entonces el anciano pensó y dijo: si le digo que está vivo, lo va a matar y me va a ganar. Y si le digo que está muerto, bueno, finalmente lo va a liberar y entonces, ya sea por una forma o la otra, se va a burlar de mí. Y entonces el anciano respondió de una manera muy sabia, una manera que yo quiero compartirte en esta tarde. Dice esta historia que el anciano le dijo: querido nieto, ese pajarito estará en el estado que vos quieras que esté. Y es una hermosa respuesta para alguien que creía tener a su abuelo entre la espada y la pared, ¿verdad? El pajarito va a estar en el estado que vos quieras que esté. Y eso también repercute para nosotros, para nuestra vida. Nuestra vida va a estar en el estado que nosotros querramos que esté. Pero decíamos que muchos, la mayoría, toma la senda ancha. Y como ya se habrán dado cuenta los estudiantes del curso, esto es algo que vimos esta semana, y me tomé el atrevimiento de preguntarles a ellos, ¿por qué? Así que los voy a hacer parte, chicos, del sermón. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de la gente toma la senda o el camino ancho? Y me gustaría poder compartirles algunas de las respuestas que ellos me dieron. Alguien dijo, bueno, porque otorga muchas más facilidades el camino ancho, es más fácil. De hecho, hay una versión que lo dice, ¿no? Que el camino es más fácil. Otro dijo, bueno, porque es como más libre. Si tiene más espacio, es porque hay más libertad. Alguien mencionó el orgullo, ¿no? Bueno, yo hago lo que quiero con mi vida. Ese orgullo de decir, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, sino que yo mismo voy a gobernarme. Pero todos llegamos a la conclusión de que hay como una especie de encantamiento en este sistema en el que vivimos. Cuando recién empezamos te dije que el reino de Dios es un sistema de gobierno. Entonces el ser humano no está ni capacitado, ni desarrollado, ni diseñado para poder gobernarse a sí mismo, para poder ser independiente de absolutamente todo, y mucho menos gobernar a otros. Basta con ver ejemplo de muchas administraciones y gobiernos, ya sea en la política, en las empresas, en los ámbitos que sean, para darnos cuenta de que el ser humano no puede gobernar, no tiene esa capacidad. Ahora bien, si entonces no tiene esa capacidad, ¿quién gobierna al ser humano si no es Dios? ¿Cuál es el sistema que gobierna al ser humano si no es el sistema del reino de los cielos? Y evidentemente es el sistema de esta tierra, es el sistema de este mundo, es el sistema social que hoy está gobernando esta tierra, y ya sea en sus vastas vertientes, ¿sí? Podemos hablar de
capitalismo, podemos hablar de comunismo, podemos hablar de socialismo, podemos hablar de un montón de cosas, pero ya sea de una o de la otra manera, estamos hablando de un sistema que es terrenal. Mas nosotros buscamos que quien nos gobierne sea el sistema de Dios, el gobierno de Dios. Y en ese gobierno nosotros tenemos que decidir. Por eso yo te decía al principio que crecer no es madurar. El cristiano o la cristiana que es de reino no tiene miedo a madurar, no tiene miedo a tomar decisiones, no tiene miedo a ser responsable ni a hacerse responsable de sus actos. Y eso no implica necesariamente gobernarse, porque no nos ponemos nosotros mismos nuestras propias leyes. Porque si hiciéramos eso, siempre haríamos cosas a favor de nosotros. Y se sabe que si cumplimos con todo lo que deseamos, no nos va a hacer bien. Por eso es importante el gobierno de Dios en nuestras vidas, para poder ser gobernados por alguien que es perfecto. Dice la Escritura que ningún árbol bueno da frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. Entonces, si cada árbol da según su especie, y nosotros somos imperfectos, nuestros frutos serán imperfectos, nuestros gobiernos serán imperfectos. Pero si dejamos que Dios nos gobierne, entonces de ese árbol perfecto vendrán frutos perfectos. Por ende, el gobierno de Dios será perfecto. Ahora bien, decíamos que la mayoría de las personas elige la senda ancha por una cuestión de libertad. En estos días la palabra libertad está de moda en casi todo el planeta, ¿no? Somos libres, nadie nos puede decir qué tenemos que hacer, nadie nos puede aconsejar nada, nos ofendemos si alguien dice no pueden salir porque hay un virus. No queremos saber nada con eso, queremos ser libres. Ahora, esta palabra con tan buena prensa, que es libertad, ¿qué significa? ¿Significa que yo puedo hacer lo que yo quiero? Y hacer lo que yo quiero, ¿de verdad es algo que me conviene siempre? Entonces, con los estudiantes del curso y las estudiantes del curso, llegamos a la conclusión de que existe una falsa libertad, o al menos una falsa ilusión de libertad. Y también llegamos a la conclusión de que hay alguien que utiliza muy bien esa herramienta, esa ilusión óptica de libertad, esa ilusión a nuestra mente de la libertad. Esto de, no, vos sos libre, nadie te puede decir lo que vos tenés que hacer. ¿A quién le conviene eso? Y llegamos a la conclusión de que el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, como lo quieran llamar, es quien está detrás de toda esta herramienta, todo este mecanismo de, bueno, vos sos libre y nadie te puede decir lo que vos tenés que hacer. Esa es la falsa ilusión de libertad. Ahora bien, esa falsa ilusión de libertad en realidad nos lleva a encadenarnos a cosas que continuamente o en algún momento o al final del camino nos va a hacer daño. Sin embargo, cuando nosotros decimos que en Cristo somos libres y decidimos que Él nos gobierne, pareciera una contradicción, porque si somos libres, ¿cómo alguien nos gobierna? Es que en realidad, cuando nosotros somos libres y dejamos que Cristo nos gobierne, esa libertad a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque nos sometemos a alguien que jamás nos hará daño. Vuelvo a repetirlo. La libertad de este mundo, si se quiere llamarlo de esta manera, te va a someter a cosas que ahora, en el corto, en el mediano o en el largo plazo, va a dañarte y te va a someter. Y va a someterte de una manera dolorosa, frustrante, de una manera en la que nunca más, quizás en algún momento, vas a poder retroceder. Pero cuando nosotros decidimos someternos al gobierno de Dios, esa libertad que tenemos es una libertad a algo bueno, a algo que nos va a llevar a la vida. Y quizás vos estás preguntando, bueno, pero ¿por qué entonces tengo que someterme al gobierno de Dios? ¿Eso qué significa? ¿Significa que tengo que ir a la iglesia y no faltar nunca? ¿Significa que tengo que hacer todo lo que dice el apóstol, el pastor o quien esté dirigiendo la iglesia? En realidad no, ¿verdad? Pero esa otra parte la vamos a tratar en el encuentro que viene. Esa respuesta la vamos a justificar en el encuentro que viene. Hay iglesias que atan a las personas, que las esclavizan. Hay iglesias que le lavan la cabeza a la gente. Yo he escuchado mucho eso. He escuchado personas que dicen, no, ahí están todos locos, le lavan la cabeza a la gente.
¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es del todo cierto? ¿Es del todo falso? Bueno, eso lo veremos en el encuentro que viene, en la serie que viene. Pero ahora yo quiero cerrar con esta parte. Quiero decirte algo. Cuando nosotros decidimos que sea el Señor quien nos gobierne, a veces nos damos de bruces, a veces nos sorprendemos cuando vemos que es mucho más fácil dejar de congregarnos, que es mucho más fácil romper el pacto que tenemos con el Señor, que quizás liberar a una persona de las cadenas del enemigo. Es mucho más fácil enojarnos, pegar el portazo de la iglesia, alejarnos de Dios. Es mucho más fácil eso que romper el encantamiento de una persona a través de un hecho diabólico. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es más fácil romper nuestro pacto con Dios que romper el pacto con el diablo? Bueno, la razón es sencilla, y con esto quiero terminar. Porque Dios no somete, el diablo sí somete. Dios establece un vínculo con nosotros a través del amor. Por eso Él fue a la cruz. En cambio el diablo no. El diablo establece un vínculo con la gente de manera violenta, de manera intempestiva, de una manera que no pide permiso. Sin embargo, Dios está todo el tiempo pidiéndonos permiso. Recordemos el pasaje de la Biblia que dice que si nosotros abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Sin embargo, el diablo entra por la ventana. Claro, es más sutil, es menos sutil, no lo sé, tiene muchas formas. Pero de algo estoy seguro, que el diablo somete, mientras que Cristo no. Por eso decimos que somos libres cuando nos gobierna el Señor. Ahora quiero dirigirme ya no a la familia del Poder de su Amor, sino a aquellos que puedan estar escuchando o viendo este video. Y quiero decirte una cosa, quizás alguna vez escuchaste esta historia, escuchaste esta palabra, o quizás en algún momento te estabas congregando, estabas yendo a una iglesia y de repente te viste fuera, te viste otra vez en la calle, te viste otra vez, entre comillas, huérfano. De repente viste que empezaste a caminar por una senda que no era aquella que te enseñaron desde niño o desde niña. Quizás te viste yendo a un lugar que al principio parecía bueno, pero del que ahora no puedes salir. Yo quiero decirte que estás totalmente a tiempo de volver a la senda que te marcaron cuando eras chico. Estás a tiempo de volver a la buena senda. Estás a tiempo de volver al camino angosto. Estás a tiempo de poder cruzar la puerta angosta. Dicen que la puerta angosta tiene las medidas de la espalda de Jesús. Es decir, Jesús pagó un precio tan alto por vos, para que vos puedas cruzar por esa puerta. Que hoy, aún hoy, no es tarde. Puedes volver a hacerlo. Puedes buscar una iglesia donde congregarte, puedes contactarte con nosotros. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama El Poder de su Amor, cuyo logo es un planeta con una cruz y una paloma, y ahí vas a encontrar mucho material, muchos sermones, muchas prédicas, muchas cosas muy lindas que te van a edificar, que te van a construir. Pero lo importante es que hoy puedas tomar una buena decisión y decidas por ese camino que te va a llevar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el plan del diablo siempre fue y será separarnos de Dios. Eso fue desde el principio, desde el Edén. Y ahora que menciono el Edén, quiero decir algo. Muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué Dios no hizo dos sendas iguales? ¿Por qué hizo una ancha y una angosta? En realidad, en el principio, en el plan original de Dios, la senda ancha era los beneficios para nosotros y la senda angosta era el pecado. En el huerto del Edén todo estaba permitido salvo un árbol. Pero cuando nosotros pecamos, cuando el hombre y la mujer pecaron, dieron vuelta, invirtieron la ecuación e invirtieron los tamaños y las dimensiones de las sendas. Pero siempre hubo dos sendas. Es mentira que puedes ir por el medio. Es mentira que vos te manejás solo. Es mentira que vos puedes gobernarte a vos mismo. Siempre vas a necesitar que alguien te gobierne, porque estamos diseñados de esa manera.
quizás sea hora de que vuelvas al gobierno de Dios en tu vida. Por mi parte, quiero darte las gracias por haber escuchado este audio o haber visto este video. Quiero hablarle a los jóvenes del Poderoso Amor y decirles que cada vez falta mucho menos para volver a vernos y que con los líderes Emma y Caro estamos pensando en lo que va a venir. Y lo que va a venir es grandioso, es glorioso, chicos y chicas. Estamos pensando en grande porque lo que se viene va a ser grande. Ayer oraba y mientras oraba el Señor me llenaba con su presencia y sobre aquellas cosas que van a venir. Y Dios va a estar en el futuro. Dios está en el presente, como estuvo en el pasado. Y vuelvo a repetir, si no decidiste por qué senda ir o te encontraste en la senda equivocada, volvés que estás a tiempo, vas a ser más que bienvenido, más que bienvenida. Que Dios te bendiga mucho, un placer y un gusto haber estado con ustedes una vez más y será hasta la próxima, si Dios quiere, con la segunda parte de esta serie. Dios te bendiga mucho.